presente en Pastore Davo Vobis. Al abordar el nexo estrecho que existe entre identidad sacerdotal y ministerio de la palabra, en el número 26 se dice que el sacerdote es el primer creyente de la palabra, el primer evangelizado por la palabra misma para hacerse siervo del anuncio. Y el número 47 de la exhortación invita a la lectura orante y meditada de la palabra de Dios, de la lección divina, para que el conocimiento amoroso y la familiaridad orante de la palabra de Dios revistan un significado específico en el ministerio profético del sacerdote. Este lenguaje yo creo que a nosotros religiosos no nos resulta tan novedoso y extraño, pero yo creo que a los sacerdotes diocesanos sí es más extraño, más novedoso. Segunda referencia, la llamada al radicalismo evangélico a través de los consejos. Esto es muy significativo tanto en Pastore Davo Vobis como en obispos. A los sacerdotes y a los obispos estas exhortaciones les acaba llamando consagrados a través de los consejos evangélicos. La obediencia apostólica, la castidad perfecta en el celibato y la pobreza sacerdotal tienen un valor incomparable para el mundo actual y se propone estas tres virtudes, los consejos evangélicos, a los sacerdotes. Aquí está hablando de la dimensión claramente profética, dimensión profética de los consejos evangélicos. Al hablar de la pastoral vocacional, en el número 38, aquí habla de la promoción y el servicio para hacer madurar las vocaciones, y dice que se lleva a cabo a través de la misión profética irrenunciable. Dice el texto de la exhortación: ha llegado el tiempo de hablar con coraje de la vida sacerdotal como de un valor inestimable. Una cuarta referencia a esta dimensión profética, en Pastore Davo Vobis, la formación intelectual continuada durante toda la vida para responder a los desafíos culturales, dice la exhortación, y para hacerse partícipe de la misión profética de Jesús, con una sabiduría alimentada por la contemplación y el discernimiento eclesial. Esta terminología, como digo, presente sobre todo en Pastore Davo Vobis, y la misma función y presencia profética no falta tampoco en la exhortación Pastore Egregis. Aquí referido solo a los obispos, hasta en 10 ocasiones se habla de la profecía como cualidad que el obispo debe cultivar y manifestar. El número 3 y el número 12 más significativamente, pero también cuando, lo mencionaré después, cuando alude a los consejos evangélicos vividos por los obispos. Tercero, esta cuestión que anunciaba y que cuando a mí me encomendó Carlos esta ponencia pensé que tenía que tratar de esta cuestión, pero luego vi que Pastore Davo Vobis no la abordaba, entonces dije, no me parecía coherente tratar esta cuestión. Sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos. ¿Es un único ministerio o son ministerios diferentes? Bueno, la doctrina es prácticamente unánime en el reconocimiento de la existencia de un único ministerio ordenado que se ejercita de dos modos básicos igualmente lícitos y válidos: la modalidad secular y la modalidad religiosa. La exhortación de entrada no distingue entre sacerdotes religiosos y seculares, pero como punto de partida sí que hay que constatar que en Pastore Davo Vobis encontramos en diversas ocasiones, que voy a poner de relieve, alusiones al ministerio ordenado de los religiosos como un ministerio diferenciado del ministerio ordenado del clero secular. A los ojos de la Iglesia se trata de un ministerio peculiar y se limita a referir esta diversidad sin entrar en todo este debate más teológico sobre el que han escrito Fernando Prado y el padre Aquino mucho y bien, de la identidad o peculiaridad sobre todo del religioso presbítero y los problemas en concreto que plantean los religiosos, esta como doble pertenencia. La exhortación, como digo, no explicita en qué consiste esta identidad diferente del presbítero religioso en relación al presbítero secular. Solo alude a que son dos clases de sacerdotes diferentes y por tanto hay que aplicar a ellos lo que se dice en general sobre el ministerio ordenado, teniendo que llevar a cabo una especie de
de ajuste a su peculiaridad o a su identidad especial. En este sentido, el ministerio ordenado secular claramente aparece como el modelo dominante, hasta el punto de que en muchos momentos uno lee esta exhortación y tiene la sensación de que la exhortación va dirigida a los sacerdotes seculares. Recojo algunos ejemplos que encontramos en Pastore Dabo Vobis de estas alusiones específicas a los presbíteros religiosos, algunas con más contenido que otras. En la introducción ya el Papa reconoce esta diversidad. Dice: con esta exhortación apostólica deseo salir al encuentro y unirme a todos y cada uno de los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, el número 4. Más adelante, después, se subraya la aportación específica de los presbíteros religiosos a la iglesia particular. Yo creo que esto es lo más sustantivo, en este sentido, que aporta. Lo dice Juan Pablo II en el número 31 con estas palabras: los sacerdotes que pertenecen a órdenes y a congregaciones religiosas son una riqueza espiritual para todo el presbiterio diocesano, al que contribuyen con carismas específicos y ministerios especializados. Con su presencia estimulan la iglesia particular a vivir más intensamente su apertura universal. Lo que aquí se dice lo desarrollaré más en el punto 4, que es un poco el más conclusivo. Entonces, su presencia, la presencia de los presbíteros religiosos en un mismo presbiterio junto a otros sacerdotes, supone un enriquecimiento para todos los sacerdotes y para los diferentes carismas particulares que ellos viven, a la vez que son una invitación para que los presbíteros crezcan en la comprensión del mismo sacerdocio y contribuyan a estimular y acompañar la formación permanente. Se encuentran además otras referencias explícitas a los sacerdotes religiosos. Así, en el número 17 se habla del reconocimiento de que ambas modalidades participen en el único sacerdocio de Cristo y trabajen por la misma causa, esto es, para la edificación del cuerpo de Cristo, que exige funciones diversas. Y dice el número 17, en este sentido, tanto sacerdotes diocesanos como religiosos están unidos a los demás miembros del presbiterio. Al hablar de la formación de los futuros sacerdotes y de la atención asidua durante toda la vida, con miras a su santificación personal en el ministerio, alude también a los diversos lugares de formación de unos y otros y a la diversa actualización. Sobre todo lo que dice es que los sacerdotes, los presbíteros religiosos, pueden colaborar en la actualización constante pastoral de los presbíteros en general. Y una última alusión la encontramos, se encuentra en el número 74, al hablar de una pastoral con sentido de comunión dentro de la iglesia particular. Dice este número 74, los presbíteros religiosos residentes en la diócesis o que trabajan en una iglesia particular, aunque no residan en ella, por razones diversas, también forman parte del único presbiterio. Esta es una cuestión que la doctrina canónica debatía mucho, si los sacerdotes religiosos formaban parte del presbiterio diocesano o no, con lo que esto conlleva ser elegido dentro de esta cuestión, que es muy jurídica. Pastore Dabo Vobis cerró definitivamente con esta afirmación este debate. O sea, el sacerdote religioso, incluso si no reside en la diócesis, pero trabaja en una iglesia particular, forma parte del ministerio, del presbiterio de esa diócesis. Por ello, los religiosos deben garantizar un espíritu de verdadera comunión eclesial, una participación cordial, poniendo al servicio de esa iglesia, de la edificación de todos en la caridad y el propio Cristo. Más allá de la exhortación posinodal, que es la que yo he trabajado fundamentalmente, conviene dejar constancia, como ya mencioné, de algunas demandas que se pusieron de manifiesto en el sínodo, en la asamblea sinodal, a favor de una mayor solicitud por parte de los obispos de los allí reunidos por la vocación del religioso presbítero. Me hago eco de dos de estas intervenciones, la del
entonces superior general de los Oblatos de María Inmaculada, el padre Marcelino Fago, que dijo en la asamblea: en la discusión sinodal se habla de un solo modelo de sacerdocio ministerial, el diocesano. La realidad, sin embargo, y la experiencia de la propia Iglesia son distintas. Históricamente y teológicamente, el sacerdocio ministerial ha mostrado al mismo tiempo unidad y diferencias. De aquí las palabras. Y luego la cita del superior, que era general entonces de los capuchinos, el padre Flavio Carraro, que intervino con estas palabras: en el ámbito de una única realidad sacramental del sacerdocio, es necesario formar según los diversos dones del Espíritu a la Iglesia de Jesucristo. Es en efecto distinto el modo de sentir y desempeñar el sacerdocio para un sacerdote diocesano, un monje o un religioso de un instituto de vida apostólica. El sacerdocio une así no solo y necesariamente con los obispos y la Iglesia local, sino también con el Papa y la Iglesia universal. Creo que, he citado dos, ahora uno más, creo que estos superiores generales no hablaron en vano, porque, como pretendo poner de relieve en el siguiente apartado, esta exhortación Pastore Dado Vobis contiene algunas orientaciones valiosas para entender el sacerdocio ministerial hoy y, en consecuencia, el sacerdocio de los religiosos, y en particular esta cuestión delicada de la integración del religioso presbítero en la Iglesia particular. Abordo la última cuestión de Pastore Dado Vobis, la actualidad o perspectivas de futuro de esta exhortación. Hay que reconocer que este documento tuvo en su momento una acogida muy favorable, Pastore Dado Vobis, cuando salió. Y aún hoy en día cuenta en la actualidad, con ocasión de la celebración de los 20 años de esta exhortación, con un reconocimiento generalizado muy positivo por la profundidad con la que aborda este tema de la formación sacerdotal, de la pastoral vocacional y la validez todavía de sus propuestas. Yo me voy a detener en algunas sugerencias que las he organizado en torno a 4 temas, 4 bloques temáticos, que considero especialmente relevantes para los presbíteros religiosos. Primero, lo que he llamado vivencia clerical y ministerial del sacerdocio. Lo decía anteriormente, el concilio recupera, y posteriormente el magisterio, esta conciencia de la dimensión profética para todas las vocaciones cristianas, religiosos, sacerdotes y laicos. Del tridentino perfil del presbítero meramente sagrado, dedicado a los sacramentos, se pasa a una concepción orientada hacia las 3 funciones propias que representan a Cristo. El sacerdote es profeta, es sacerdote y tiene una responsabilidad pastoral. El sacerdote era alguien extraño a la cultura y a la vida de todos y concentrado en la gestión de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía. En este sentido, se da una revolución profunda. El servicio al Evangelio se coloca en primer lugar y no la celebración sacramental. Hay que escapar por ello de esa mentalidad que equivocadamente tiende a reducir el sacerdocio ministerial a los aspectos funcionales: hacer de sacerdote, desempeñar determinados servicios y garantizar algunas prestaciones comprendería toda la existencia sacerdotal. La unión con Dios y con una comunidad concreta, con nuestras ovejas, con quien hay que rozarse en esa saludable expresión del Papa Francisco, y con el pastor supremo de ellas, que es Cristo Señor, permite al sacerdote evitar e impedir ese criterio de ser un funcionario, que lo que hace es vincular a veces la bondad e incluso la misma verdad del sacerdocio a los éxitos pastorales, determinando a veces una pérdida de orientación. El ministerio no es un trabajo que hay que hacer o unas funciones que hay que realizar, sino todo lo contrario, es una vida para la cual ha sido escogido y en la que está inmerso. Mencionaba anteriormente la profecía como clave de lectura de Pastores Dado Vobis.
Si esta dimensión se refiere a obispos y sacerdotes diocesanos, con mayor motivo se debe aplicar a los sacerdotes religiosos, ya que forma parte de nuestro modo de ser en la Iglesia desde los inicios de la vida consagrada. La pregunta que surge es, si por desgracia no se produce con más frecuencia de la que desearíamos el camino inverso. El sello profético se diluye en el sacerdote religioso al replegarse sobre el ejercicio de lo sagrado, sobre la sacramentalización y sobre una pastoral de gestión de las necesidades religiosas de los fieles. A veces por el apremio de falta de sacerdotes. Esta duda surge particularmente cuando un religioso presbítero acaba esclavo de la sacramentalización y de una pastoral de mantenimiento. Convertido en mantenedor de lo sagrado, queda dañada la libertad carismática y la inventiva evangelizadora. Puede quedar, no necesariamente, se puede ser párroco con mucha creatividad e iniciativa evangelizadora. En este sentido, Pastore Damo Vobis, y por esto lo he puesto aquí en primer lugar, invita a todo sacerdote, pero implícitamente y más directamente a los religiosos, creo yo, a recuperar esta dimensión profética, rompiendo los seguros muros de un sacerdocio que podríamos llamar sacralizado. En nuestros días se convierte en una verdadera tentación y peligro este repliegue reduccionista del desempeño ministerial, sacramental, ante las demandas por parte de los obispos para satisfacer necesidades pastorales urgentes. Acaba así el religioso presbítero arrinconado en estructuras meramente sagradas. Por eso hay que preguntarse si a la luz de Pastore Damo Vobis, que reclama esta dimensión profética de los sacerdotes, los religiosos no deberíamos ser los primeros en sentirnos interpelados a vivir nuestro ministerio desde otras claves más misioneras, más creativas, más de frontera, más arriesgadas, en definitiva. Primera perspectiva sobre el ministerio de los religiosos. Segundo, este equilibrio entre lo local y lo universal. Cuando en el número 32 la Pastore Damo Vobis habla de la necesaria apertura de los presbíteros a la Iglesia universal, la exhortación ofrece una perspectiva para comprender mejor el ministerio de los presbíteros religiosos. Me voy a explicar. Aunque esta apertura a lo universal no sea un rasgo exclusivo de los presbíteros religiosos, yo creo que los presbíteros religiosos tienen mucho que decir, porque es un modo peculiar de ejercer el ministerio. Pastore Damo Vobis no es ajena al difícil equilibrio y armonización entre lo local y lo universal. Es un desafío permanente para el modo de vivir el ministerio ordenado, sin que al sacerdote secular le caracterice la diocesanidad o vinculación a la Iglesia local y al religioso la universalidad. En esta línea, aunque el magisterio insiste en querer vincular a los religiosos a la Iglesia local, no deja de abundar en la idea de que los ministros ordenados religiosos no dejan de estimular a la Iglesia a vivir más abierta a esta dimensión universal y a vivir un mayor celo misionero. El número 31, que ya hemos citado, lo afirma claramente cuando reconoce que los sacerdotes de los institutos religiosos, con su presencia, con nuestra presencia, estimulan a la Iglesia particular para que viva más intensamente su apertura universal. En este difícil equilibrio entre Iglesia local y universal en que se encuentra el presbítero religioso, la institución Mutuas Relaciones ya muchos años antes hacía una invitación clara. Deben sentirse verdaderamente miembros de la familia diocesana y procurar la adaptación consiguiente, considerándola como patria de la propia vocación. Por su parte, Pastore Damo Vobis, al hablar de la formación permanente, invita a todos, pero ciertamente, y más directamente a los sacerdotes religiosos, a madurar en la conciencia de ser miembros de la Iglesia local y a crecer en y con el propio presbiterio. El número concluye, número 37,
reconociendo la riqueza del don de la vida religiosa para la comunidad diocesana y cómo ésta contribuye de diversa manera a enriquecer la espiritualidad sacerdotal. No hay duda, después de estas afirmaciones, de que Pastore Vobis, aun reconociendo a los institutos religiosos la universalidad carismática, tiene un interés claro y creciente en querer vincular a la vida religiosa en general y a los ministros ordenados religiosos en particular a la vida y misión de las iglesias locales. Algunas claves para los procesos formativos. De un documento dedicado de modo prioritario a la formación es inevitable extraer una serie de perspectivas irrenunciables a tener en cuenta en la formación de los ministros ordenados religiosos. Las concreto en las siguientes propuestas. Primera, formar para la comunión. Como veo que el tiempo voy a tener que ir cortando para un sitio, estoy pensando por dónde corto. Creo que voy a dejar a Pastor Egregis, porque es más para los obispos. La formación de los ministros ordenados religiosos ha de hacerse en clave de comunión, conocimiento y mutuas relaciones con las demás formas de vida en la Iglesia. Se presenta, por tanto, el desafío de actuar una formación para la auténtica comunión. Existen todavía divisiones, voy a pasar esto. Yo creo que esto es más conocido. Punto segundo, yo creo que es más novedoso. Formación que integra la dimensión religiosa y sacerdotal. Aunque, como ya he indicado, Pastore Vobis no se cuestiona de modo explícito sobre la peculiaridad de la vocación del presbítero religioso, indirectamente ofrece un camino de respuesta a esta doble pregunta: ¿cómo actuar un sacerdote religioso para que su consagración religiosa le permita vivir más plenamente el sacerdocio? Yo creo que ofrece un camino, aunque sea por vía indirecta, para evitar dicotomías que pueden herir la unidad de vida del religioso presbítero. Es la vía de lo que mencionaba antes como la vía del discernimiento espiritual, atento para responder a cada caso concreto y conocer la naturaleza de los dos polos que deben integrarse. Al subrayar el primado del espíritu en este proceso de discernimiento que implica la formación de todo ministro ordenado, apunta a este camino de integración como armonización. O sea, solo a la luz y bajo la acción del Espíritu Santo es posible a un sacerdote religioso realizar una auténtica integración entre los diversos elementos que marcan su identidad espiritual de persona llamada a vivir al tiempo, los